Primera semifinal, Los Alcázares Fútbol Playa contra Guadalcacín Club Deportivo. Todo listo, todo preparado. El Guadalcacín de azul, los Alcázares de blanco. Y aquí las dos plantillas. Por un lado, los Alcázares Fútbol Playa con Marina Cánovas, Nerea Cánovas, Soraya García, Amanda Rubio, Marta Costa, Belén Vidal, Daría Maximchuk, Ana Sánchez, Carmen Soto, Nora Clemente, Valeria Álvarez e Isabela Santos, con el protagonismo de jugadoras como Daría Maximchuk, Carmen Soto o las dos guardametas, tanto Valeria como Marina Cánovas, sin perder de vista todo el conjunto coral del equipo murciano. Y el Guadalcacín con Julia González, María Rodríguez, Alba de Rueda, Sara Colón, Yurena Torrejón, Triana Lobo, Carmen Algeciras, Ana Mari Moreno, Delia Gamero, Ari Navas, Candela Ramírez, Leire Montero y Carmen Piñeiro. El balón que va a poner en juego los Alcázares. Pelota hacia el centro, tenía que llegar Leire Montero a intentar controlar ese esférico. La bola que va a poner Candela. Balón que se queda en el centro, busca la jugada Candela Ramírez. Dispara Candela Ramírez, el toque directamente a la espalda. Busca ese balón finalmente, que va a conseguir dominar Julia González. Balón arriba, buscando la altura de Leire Montero. Recoge el esférico Valeria Álvarez. La dorsal número 13, que en este campeonato es el segundo partido que comienza en el primer parcial, jugando Valeria Álvarez, la jugadora que además procede del UCAM. Mayoría de jugadoras del Atlético Pinatarense, el equipo de la bellísima localidad de San Pedro del Pinatar. Una de esas localidades imperdibles que nos podemos encontrar a lo largo y ancho de la costa levantina. Está el Guadalcacín buscando ese balón dentro del área, el remate o casi remate de Leire Montero. Intenta sacar ese balón en los Alcázares Fútbol Playa. Los Alcázares Fútbol Playa que tiene una numerosísima hinchada que se hace notar en todos los partidos. Valeria poniendo la pelota, tocando al costado, buscando ese balón de Daría Maximchuk. Daría que intenta arrancar. El balón para Ari Navas. El disparo hacia Valeria que casi da una segunda jugada. Casi da una segunda jugada al Guadalcacín. Intenta sacar la presión desde abajo. Se escuchaba el entrenador pidiendo la salida de sus jugadoras. El toque al intento de Ari Navas. El remate, el gol. Marca Soraya García. Se llevó esa pelota por tenacidad Soraya. Fíjense cómo la peleó, la indecisión entre zaguera y portera, entre Julia González y Carmen Algeciras. Y el balón que se cuela en la portería del Guadalcacín. Se adelantan los Alcázares Fútbol Playa. El balón que va a poner en juego precisamente Carmen Algeciras. El intento de disparo dominado por Valeria.
De momento muy consistente los Alcázares Fútbol Playa, pero el Guadalcacín que no ha dicho su última palabra, ni mucho menos, porque aún queda muchísimo partido por delante. El pase de la muerte, el toque de espuela, a la frontal del área llega Carmen Soto, intenta salir hacia ese perfil izquierdo, la acción defensiva del Guadalcacín, la pelota por línea de fondo. Vemos la acción de Candela Ramírez, que ponía el cuerpo para evitar el disparo sobre la puerta de Julia González. El balón al cortito, ahí estaba Soraya, llega nuevamente Carmen Soto, llega la presión ahora, intenta salir, el primer control que no es bueno, se va al suelo la jugadora de los Alcázares, la pelota que se queda totalmente dividida. Valeria, gol. Gol de Leire Montero. No consiguió dominar ese balón del todo Valeria Álvarez. El bote que no le favoreció ni mucho menos a Valeria Álvarez. Fíjense cómo intenta sacarla y llega Leire para empujar el balón a las redes. El empate del Guadalcacín. Y la hinchada del Guadalcacín, que también se hace escuchar, lógicamente. Las gradas abarrotadas. El disparo directamente a la posición de la jugadora de los Alcázares. Intentaba avanzar Belén Vidal. Pelota al costado. El toque para Julia González. Llega nuevamente Leire. Buscaba ese toque por encima. Pelota para Valeria. Valeria, que le pasa a su compañera Belén Soto. La pelota que no conseguía controlarla con claridad, pero sí cerró perfectamente el intento de arrancada por el costado derecho del Guadalcacín Club Deportivo. Belén, nuevamente expeditiva la defensa del Guadalcacín, el recorte de Belén, consigue irse, se lanza al suelo, nuevo slide tackle de la jugadora del Guadalcacín, de Leire Montero, de la goleadora de su equipo. Al corazón del área consigue sacarla el Guadalcacín con unas cuantas dudas. Va a intentar salir Leire Montero, se va a quedar corta en esa carrera, el recorte que puede ser bueno, el intento de pase que se va a quedar corto, sale con potencia Delia Gamero, fuera. El balón cruzado que se le va a marchar fuera Delia Gamero. El toque para Valeria. Choque de ochos entre las dos jugadoras. La falta de Belén Vidal en esa acción defensiva sobre Ana Mari Moreno. Esta Ana María, que será la encargada de poner esta falta, llegando ya al Ecuador de este segundo parcial, de este primer parcial, perdón. La colegiada del encuentro organizando el cono de seguridad. Y la pelota que va a intentar percutir. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Guadalcacín! Marcó Ana Mari Moreno. La pelota arriba. ¡Qué golazo de Ana Mari Moreno! Estratosférico el gol de Ana Mari Moreno, porque además la pelota se cuela muy ajustada, muy complicado de leer esa jugada. Qué barbaridad de gol de Ana Mari Moreno, que pone por delante al Guadalcacín
Jugada defensiva, se lanzaba al suelo Marta Costa. Una Marta Costa que se duele de su pie derecho. El toque sobre Marta Costa, una Marta Costa que se va cojeando ostensiblemente. Salta al terreno de juego, manda Rubio. Busca a Julia González. Busca tocar por el lado de Delia Gamero. Delia Gamero que arranca con fuerza al suelo. La jugadora de los Alcázares. Llega Belén Vidal para cortar ese esférico. Ahí está Delia. Excesivamente largo el pase. El balón al costado. Daria Maximchuk, que será la que ponga el balón en juego. Valeria, que está marcada. Tiene que avanzar. Intenta robar el esférico. Va a conseguir María Rodríguez. María Rodríguez que busca el pase, pero llegaba Daria Maximchuk. El robo de Delia Gamero. Delia que se avanza demasiado a la pelota. La pelota que se va a perder por línea de fondo. El balón hacia el costado, la pelea enconada, tiene que salir Valeria, la pelota en el central, ¡gol! Marca Carmen Piñero, la indecisión de la zaga de los Alcázares Fútbol Playa. Vamos a ver cómo está ahí. Carmen Piñero se la lleva, finalmente un tanto de rechace y en lugar de despejar, intenta controlarla Nora Clemente y se adelanta Carmen Piñero a esa opción. El gol del Guadalcacín que se pone 3-1 en este primer parcial. El toque de Soto buscaba ese remate Carmen Soto. Desde el lateral, buscando ese lanzamiento largo para gobernarlo Julia González. Un Guadalcacín que tiene además la curiosidad de que tiene la única jugadora de 2013. Es Triana Lobo, su dorsal número 6. El disparo de ese saque de Sara Colón. Esta es Sara Colón que puede ponerse disparo directamente al segundo palo, la diagonal. Si hubiera entrado ya saben que no hubiera sido correcto, pero ya hemos visto en alguna ocasión algún disparo que finalmente acaba tirando. Gol, 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 gol de Carmen Soto. No den el partido por sentenciado porque aparecerá siempre Carmen Soto, la dorsal número 11. Perfil izquierdo del balón. Muy bien ajustado por la jugadora del Real Murcia. Y Carmen Soto, que pone el 3-2. La celebración efusiva de la grada de los Alcázares Fútbol Playa. La bola que se va a ir fuera, el partido con las espadas en alto, nunca mejor dicho. La bola de Carmen Soto. ¡Gol de Carmen Soto! Llega el empate, no uno, no, sino 2 goles que acaba de marcar Carmen Soto para poner el empate. Es verdad que en esta ocasión, apoyado por la arena de Chipiona, que cambia la trayectoria ante la salida de Julia González, pero otro tanto para los Alcázares que consiguen la igualada en el marcador. 3-3.
Vaya primer parcial que nos están brindando los dos equipos. Valeria. Que Valeria para Ana Sánchez. Nos ha pillado por sorpresa los dos zambombazos de Carmen Soto. Los dos misiles sobre la puerta de Julia González. Intenta salir ahora el Guadalcacín. La pelota al ángulo corto. Ese disparo de Ari Navas. El balón que juega para Carmen Soto, que vuelve a buscar ese lanzamiento largo. La pelota para Ari Navas. Ari Navas que intenta girar hacia su pierna buena. Se va a quedar corto. Ahí está Carmen Soto. Arrancando Carmen Soto. Ari Navas al suelo. Carmen Soto que gira sobre su propio eje. La pelota que sigue de Carmen Soto. Carmen Soto que busca el disparo. Julia González que lo domina. Otra vez Ari Navas. La pelea enconada entre las dos dieces. Ari Navas y Ana Sánchez. A menos de 1 minuto y medio para que termine este primer parcial. Primer parcial que no ha decepcionado a nadie. Menuda primera semifinal que estamos viviendo aquí en los canales de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. En este campeonato de clubes base categoría infantil que de momento enfrenta a los Alcázares con el Club Deportivo Guadalcacín. El despeje hacia atrás va a llegar a los dominios de Valeria. Bola hacia el lado, el toque va a ser para ese saque de esquina donde llegó la zaga del Club Deportivo Guadalcacín. Volvía a percutir una vez más Carmen Soto. El balón para Daria Maximchuk. Intenta cerrar, volviendo a salir Sara Colón, peleando Sara Colón con Daria. El balón hacia Julia González. Ahí está Daria que consigue cerrar. El toque, buena maniobra de Soraya García que marcó el primero de su equipo de los Alcázares. Toque sutil, se va a marchar por línea de fondo. Será saque de esquina. Han dado saque de esquina favorable al Club Deportivo Guadalcacín, que va a tener que sacar rápido o si no, no le va a dar tiempo. Se va a poner la jugadora de los Alcázares. No da tiempo para poner ese saque de esquina. De momento las espadas en alto, de momento tablas, porque así lo ha querido Carmen Soto. Podríamos denominarlo y titularlo en un periódico imaginario. De momento 3-3, qué primer parcial, qué primera semifinal de este campeonato de España de clubes base categoría infantil femenino. Nos vemos enseguida, les dejamos pues con un montón de goles.
Todo preparado para que comience este segundo parcial. El Guadalcacín a la izquierda, vistiendo camisola azul. Los Alcázares a la derecha, vistiendo camisola blanca con esos motivos azules también. Perfectamente diferenciados las equipaciones de ambos equipos. Busca la defensa. Llega la acción de Marina Cánovas. El balón directo hacia Leire Montero, que buscaba ese remate a bote pronto muy complejo. Saca Marina Cánovas. El balón por el costado, la va a robar Candela Ramírez. Candela que busca ese disparo en 2 tiempos. En 2 tiempos se hacía con ese esférico Marina Cánovas. Recoge Marina, va a pitar, mano. Va a pitar, mano. Da la sensación que como mucho se había ido muy poquito. Marina Cánovas. Y será Triana Lobo, como decíamos, la única jugadora de 2013, la más joven de las jugadoras. Ahí está Triana Lobo, que se va a disponer a hacer este lanzamiento bajo palos. Marina Cánovas. Ahí está Triana. Fuera. Se le marchó excesivamente elevado ese balón cuando estamos viendo la entrada por el perímetro de las jugadoras del Club Deportivo a saco Motril. Hacia el costado, consigue despejar a los Alcázares con bastantes dificultades. Y Leire, que intentaba girarse, intentando hacer valer esa envergadura. Marina, que buscaba ese balón, que va a llegar casi a línea de fondo. La pelota para Marina Cánovas. Toca Marina a la frontal de su propia área. Llega la presión otra vez del Guadalcacín, que vuelve a conseguir robar el esférico. La saca los Alcázares. Ha apretado, ha subido mucho el ritmo el Club Deportivo Guadalcacín, subiendo la presión. Subiendo la presión mucho. Y también acudiendo a las coberturas. Mucho esfuerzo coral, defensivo. La bola para el costado. Ahí está Carmen Soto. Intenta salir Carmen Soto. Agarrada del brazo. Ahí está Carmen Soto, que buscaba esa pelota peligrosa. Sobrepasando ya los 2 minutos de juego de este parcial. Jugaba Leire. El regate de Delia Gamero, que se va a terminar con éxito, pero con un disparo que se marcha por encima. Era Ana Mari Moreno, no era Delia Gamero, era Ana Mari Moreno, la autora de ese golazo de campo a campo, sorprendiendo a Valeria Álvarez. La de Marina Cánovas. Marina Cánovas, la bola de Carmen Soto. Vaya falta sobre Carmen Soto de Leire Montero. La falta bastante evidente de la dorsal número 12 del Club Deportivo Guadalcacín. Pues va a tener una buena ocasión ahora Carmen Soto de romper la igualada en este primer partido, en esta primera semifinal que estamos viviendo desde Chipiona. Y la grada cada vez más llena. La hinchada coreando el nombre de Carmen Soto. Ya lleva doblete. Ahí está Carmen, cogiendo carrera corta y un ángulo casi de 45 grados para golpear ese esférico. Ahí está Carmen, preparada, suena el silbato. Carmen, directamente al cuerpo de Julia González. Leire, buscaba Leire ese ataque por el costado. Tocando para Candela Ramírez. Los Alcázares, que intenta salir. La salida ahora un tanto compleja. Sale Carmen.
precisamente ese costado. ¡Qué bien ese movimiento! ¡Qué bien ese movimiento de Isabela Santos! Gobernado ese disparo, Julia. El toque de Isabela. La pelota que no llega a salir por fuera de banda. Toda la ventaja para la defensa del Club Deportivo Guadalcacín. El toque por el costado. Vamos a ver de quién es la fuera. La pelota que va a poner los Alcázares Fútbol Playa desde el lado derecho. Se saque de banda largo con el pie. Recupera Leire Montero. Tiene que despejar de manera contundente la zaga. Ahí está Julia. Buscando ese toque hacia el lado. Sale Daria Maksimchuk. Buscando a su compañera. El toque hacia el centro. No se entendieron entre Isabela y su compañera. El disparo que no va a llegar a buen puerto. No se entendieron entre Isabela y Daría. El aplauso. La pelea entre las jugadoras. Ahí llegaba Marina Cánovas para recoger el esférico. Será balón por el costado de los Alcázares en un partido que ha empezado con una ingente producción ofensiva, pero donde ya en este segundo parcial se está notando que hay mucho en juego. Balón hacia dentro del área. ¡Gol! De Leire Montero. El pase de Delia Gamero directamente a la posición de Leire Montero y ese cabezazo de continuación. Muy complicado porque estaba muy cerca de puerta. Leire Montero, ahí estaba Marina Cánovas, que no pudo más que certificar que el balón había entrado dentro de su portería. Se adelanta en el marcador nuevamente el Guadalcacín. 3-4. El disparo. ¡El golazo! Se coló por la escuadra el disparo de Daria Maksimchuk. ¡Qué golazo de Daria Maksimchuk! El toque sutil y el escuadrazo de Daria. ¡Qué golazo de Daria Maksimchuk! Ya hemos visto el golazo de Ana Mari Moreno, el golazo de Daria Maksimchuk. Vaya semifinal que nos están dejando las jugadoras. La bola arriba. Consigue Marina Cánovas dominar en dos tiempos. Marina busca ese toque. Finalmente se le escapaba a Soraya García. Pelota para Leire Montero. A salir de la presión, el disparo llegaba desde segunda línea la jugadora. La pelota de Marina. El toque por el lado, se va a escapar la jugadora del Club Deportivo Guadalcacín, que ponía la pierna para evitar el avance. El saque dentro del área. El despeje expeditivo. Va a salir buscando esa carrera. Podía ser falta. Va a ser gol. Gol, 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 gol de Carmen Piñero. Marca Carmen Piñero. Uno más en la cuenta del Club Deportivo Guadalcacín. Salió con todo Carmen Piñero. Tenía el pase de la muerte Ana Sánchez, que casi hace falta. Y el remate de Carmen Piñero, que finalmente botaba por delante del cuerpo de Marina Cánovas y se alojaba lentamente en la portería. Es nuevamente gol del Club Deportivo Guadalcacín, que vuelve a ponerse por delante en el marcador. Nuevamente por delante en el marcador el Guadalcacín. El saque para la posición Carmen Soto. Ahí está Soto intentando avanzar. La arrancada desde atrás consigue cerrar los Alcázares.
El toque hacia la posición otra vez de Leire Montero. Llega Marina Cánovas. Pelota hacia el costado, buscando, encontrando. Ahí está la bola hacia el lateral. La pelea enconada ahora, donde llegaba Carmen Algeciras, juega Carmen Soto. ¡Qué paradón! Paradón de Julia González. El paradón de Julia González y aquí el lanzamiento una vez más de Carmen Soto. El saque de esquina directamente al lateral de la red. Bola buscando otra vez ese ataque. María Rodríguez elevando el esférico. Se va a ir atrás, forzando la falta favorable al Club Deportivo Guadalcacín. Se va al suelo tras la tarascada. Y pondrá en juego nuevamente el balón María Rodríguez. Se va a preparar para ese lanzamiento la jugadora número 2, María. Vamos a ver ese disparo. Sí. Balón que va a ir directo. Directo fuera. Pelota otra vez para el Guadalcacín. Toca la pelota para Soraya, que va a buscar ese disparo, dominado en dos tiempos por Marina Cánovas. Al costado nuevamente ahora ese balón buscando la espalda de la defensa, pero no llegó Amanda Rubio, que andaba lejos del objetivo de su compañera. El pase que no fructificó. El despeje de los Alcázares. Intenta salir la jugadora del Guadalcacín. El disparo. Llegada Carmen Soto. Que lo mismo te sirve para un roto que para un descosido. Ya al final cerrando de todas las maneras posibles. El balón dentro del área, consigue despejarlo el testarazo. Testarazo fuerte, la bola para Marina Cánovas. 3 minutos 16 segundos para que termine este segundo parcial. Busca esa bola Carmen, el pase que es bueno. Pero no llegó Soraya García. El pase que era bueno, pero no llegó Soraya García. Ahí está Carmen. Otra vez Carmen buscando ese balón. Finalmente se va a ir fuera de banda y favorable al Club Deportivo Guadalcacín. La pelota que se va a quedar un poco corta. El esférico que sigue con Daría Maximchuk. Ahí está Daría. Esa carrera, el 2 contra 1. Daría que intenta girarse. Daría que se va al suelo. Protestaba la hinchada una posible acción punible. Va a arrancar con fuerza la jugadora del Club Deportivo Guadalcacín. Protesta también el otro sector de la hinchada. El disparo directamente a los dominios de Julia González. El partido que está completamente desbocado. Completamente desbocado. La pelota nuevamente hacia la posición de Isabela Santos, que ponen aprietos a Julia González. Pone muchos aprietos a Julia González. A ese lateral, a ese saque de... A ese saque por el perfil derecho.
Buscando ese remate. Llega el Guadalcacín buscando la contra rápida. El intento de pase. Tercer rechace consecutivo de la zaga de los Alcázares. Y atentos porque llega el robo ahora de Daría. Fuera. Se le escapó el disparo a Isabela Santos. Se le marchó ese balón a Isabela Santos. Qué partido que estamos viendo. Qué primera semifinal que estamos viviendo. La bola que va a conseguir dominar a Ana Sánchez. El disparo que se marcha ligeramente a la derecha de la puerta de Julia González. El balón por el lateral al carril central. Llega Isabela Santos a ese intento de pase que terminó en esa carrera de Triana Lobo, y un partido que de momento domina por la mínima el Club Deportivo Guadalcacín. El Club Deportivo Guadalcacín por 5-4. Pero aquí no se ha dicho todo, por lo que tenemos que esperar al tercer parcial. Un tercer parcial que promete ser emocionante. Nos vemos después de ver las repeticiones de los highlights de este segundo parcial. El parcial que comienza este tercer parcial, todo por decidir. Qué ocasión para el Guadalcacín para comenzar este tercer parcial. Este parcial completamente decisivo. Victoria por la mínima de momento para el Guadalcacín. Otra vez el Guadalcacín intentando percutir por el lado derecho. Consigue salir Daría Maximchuk directamente atrás para Valeria. Valeria para Maximchuk. Daría que intentaba el cambio de ritmo, no lo va a conseguir. La bola para el Club Deportivo Guadalcacín. Está Julia González. Julia González que intenta poner ese esférico a la carrera de Leire Montero. Balón directamente a los dominios del Guadalcacín. Yo creo que estamos viendo unos compases ligeramente
aletargados porque se nos viene una tormenta de juego. El balón para Daria Maximchuk. Buscando ese balón, Daria intenta salir, sale Sara Colón. La bola para Leire Montero, el balón al centro, intentaba regatear, bueno, balón rebotado que iba directo a puerta de Valeria. Valeria a la mano. Busca ese toque Candela Ramírez, buscando a Julia. Y Julia que engancha ese pase directo, excesivamente vertical. También habrá que ver cómo domina un aspecto tan importante en el juego como es el cansancio ambas escuadras. Buscando nuevamente a Leire Montero, que busca ese pase. Consigue cortarlo Ana Sánchez. Pero balón atrás. Casi pilla contrapié a Julia González, su compañera, y estaba completamente preparada Isabela Santos, que acudía, que pululaba, que merodeaba por zona peligrosa. Buscaba ese regate, finalmente va a salir a las manos de Julia González, la que sale desde el lateral buscando esa espalda de la defensa. Una defensa que en esta jugada estaba bastante hundida. El toque arriba, Carmen Soto. Carmen Soto que buscaba ese remate que se marchó directamente por línea de banda. Partido que de momento transcurre. El tiempo que pasa inexorable. Hemos superado ya casi los 4 minutos de juego. Y sigue ese letargo. No hay ocasiones para ninguno de los dos equipos. Está el Guadalcacín, que ahora intenta salir desde atrás. El regate. El disparo. ¡Fuera! El disparo fuera del Club Deportivo Guadalcacín. La cruzó en exceso. Intentó tirarse Valeria. Balón muy ajustado. Busca ese pase a Soraya. Le sorprendió el bote a Soraya. Pero sí que se quedaba sola. Está Guadalcacín buscando esa bola. La va a conseguir embolsar Valeria. Vamos a ver ese ataque de Ana Sánchez. Se va a encontrar con la oposición de Leire Montero. Leire Montero, ese disparo directo a la Ari Navas, que salta al terreno de juego, que ha estado muy activa durante todo el encuentro, buscando con esa pelea sorprender a sus rivales. El disparo de Candela Ramírez, que se estrella contra la defensa de los Alcázares. Está el Guadalcacín, que busca otra vez el disparo. Llega Carmen Soto. Carmen Soto, que busca sorprender el balón, muy desviado, excesivamente elevado. Tenía un movimiento muy interesante de Soraya, pero es verdad que Carmen Soto estaba rodeada de hasta 3 jugadoras del Guadalcacín, que ya tienen muy claro cuál es el peligro de la jugadora de los Alcázares Fútbol Playa. Ahora para Carmen Piñero, buscando otra vez el pase. El control de Leire Montero, parecía que apoyado en el brazo. 6-20. Es un partido que está transcurriendo a muchísima velocidad. No hay libres directos, tampoco están habiendo muchas ocasiones. Sorprendente, porque estamos esperando quizás ustedes, queridos telespectadores, y nosotros, un cambio de ritmo de los Alcázares, buscando de manera más clara la puerta de Julia González, que en este tercer parcial apenas ha sido inquietada por las jugadoras de la región de Murcia. La pelea entre las 2-4, entre Sara Colón y Nerea Cánovas. La bola para Julia González.
Otra vez al carril central, Leire Montero, que le está dando muchísimo oxígeno al Club Deportivo Guadalcacín con esos balones controlados en la posición de referencia, en la posición de pivote. La bola nuevamente para Leire Montero, el regate que puede ser bueno. El gol de Sara, marca Sara Colón, el 4-6 favorable al Club Deportivo Guadalcacín. El recorte que es maravilloso con la pierna derecha de Sara Colón. Y el gol que pone un +2 para el Club Deportivo Guadalcacín. Vamos a ver si hay alguna posibilidad de que los Alcázares Fútbol Playa intente plantear batalla. Balón de Carmen Soto, arranca Carmen Soto, se va de 1, se va de 2, la parada de Julia González. Pelota arriba para Leire Montero. Leire Montero. Balón de Valeria. Carmen Soto. Buscaba la bola a los Alcázares Fútbol Playa. Hasta 3 jugadoras ahora del Guadalcacín. Y claramente ejerciendo de pivote, de boya, como sería en el waterpolo. Leire Montero. Ahí está Leire Montero, que pone la punta del pie. ¡Gol! Marca Leire Montero. Decisiva en este tercer parcial. Fíjense cómo apoyado en esa envergadura y luego ese remate sensacional ante la salida de Valeria, ante el que nada puede hacer la cancerbera de los Alcázares Fútbol Playa. El remate de Leire Montero, que significa el 7º tanto, a puntito de llegar a las postrimerías de este encuentro y con una ventaja que comienza a ser, me atrevería a decir, decisiva, decisoria para la victoria del Club Deportivo Guadalcacín. Ahí estaba la falta favorable al Club Deportivo Guadalcacín. A falta de 4:28 para que termine este tercer parcial. Un +3 en el marcador, cimentado en un cambio táctico de su entrenador, que ha situado a Leire Montero claramente como referencia para darle salida a su equipo y sobre todo oxígeno en un momento donde las piernas te pueden ir fallando, y al que ha respondido perfectamente Leire Montero le ha puesto la guinda en el pastel con ese tanto con el exterior ante la salida de Valeria Álvarez. La pierde Carmen Soto, la busca el Guadalcacín por el costado, no llegaba Delia Gamero. Las dos hinchadas dando un ejemplo de saber estar y de estar animando a las chicas. Ahí está Carmen. La pelea Carmen. Intenta irse por el centro. Intento de frenar a Carmen Soto. Soraya que busca ese disparo. Julia que lo domina. El balón para Julia. Busca esa espalda de la defensa. Se le escapa el control a la jugadora del Club Deportivo Guadalcacín. Era María Rodríguez buscando esa pelota hacia el costado. Un gol. Ahora mismo lo que necesita, sin lugar a dudas, es un primer gol. Es buscar un primer gol que les pueda permitir soñar con la remontada. Carmen Soto. Se le escapa el control a Carmen Soto. El toque hacia el costado. La pelota que bota Isabela Santos, que busca esa presión. Soraya. La falta sobre Soraya García. Finalmente, falta favorable al Guadalcacín en la jugada anterior. La pelota que va a poner Carmen Piñero.
A falta de menos de 3 minutos. Cosas más complicadas hemos visto en fútbol playa. Pero es verdad que están empezando a pesar las piernas. Balón hacia el lateral. Se le escapa Valeria. ¡Gol! Marca el Guadalcacín después de este disparo de Carmen Piñero. Qué complicado se le está poniendo a los Alcázares Fútbol Playa. Este tanto que casi deja la rúbrica, la impronta del Guadalcacín en esta semifinal. Y empieza a reservar ticket, entrada VIP para la final de mañana. Los Alcázares 4, Club Deportivo Guadalcacín 8. Balón 2 minutos 42 para que termine este parcial. Muy complicado todo para los Alcázares, pero insistimos, no imposible el pase. Finalmente para Valeria, llegaba María Rodríguez buscando la presión. El balón presionado ahora por Isabela Santos. Se le va a quedar en esa pelota a María. Valeria que busca. Le está faltando ahora algo de piernas a los Alcázares. Empieza a pesar ya no solo el cansancio, sino también el marcador en contra. La jugada para Isabela. La saca Julia González. Isabela. Sigue Isabela. Julia. La respuesta de Julia en 2 tiempos. La respuesta en 2 ocasiones de la guardameta del Club Deportivo Guadalcacín. Consigue proteger ese balón. Buscando otra vez a Isabela, que ha tenido hasta 2 ocasiones muy importantes para poner el 5-8. Lo cual hubiera supuesto un pequeño espaldarazo a las oportunidades de los Alcázares, que conforme pasan los segundos son cada vez más exiguas. Balón al suelo, Soraya García, que ponía ese cuerpo para cortar. La pelota para arriba. Toca el balón en el Guadalcacín, dándole un poco de pausa a Ana Mari Moreno. A la Mari, el pase con la testa hacia la puerta, que va a ser para el Club Deportivo Guadalcacín cuando estamos a punto de llegar al último minuto. El partido ya sentenciado. La bola al segundo palo. Entramos en el último minuto de este tercer parcial. Ahí está Valeria. Valeria juega para Isabela. ¡Gol! Marca el quinto los Alcázares. La combinación entre las dos jugadoras de ataque. Sobresaliente Amanda Rubio al pase para Isabela Santos. Isabela que define a la perfección ante la salida de Julia González. Es la que estaba buscando Isabela Santos. Estaba buscando estas ocasiones. Más 3 para Guadalcacín, 5-8. El disparo muy a la izquierda. Busca Valeria. Valeria hacia el lado. El agarrón sobre Amanda Rubio. Pues es una buena ocasión. Si ahora marca Amanda, pues podría haber una presión intensa. Los Alcázares, el equipo alcazaneño, que tiene que buscar apurar sus opciones. Amanda Rubio al disparo. Ahí está Amanda. La bola al palo. La parada de Julia. ¡Qué paradón de Julia González! La pelota al palo. El disparo de Amanda Rubio, que es colosal. Y llegaba con todo. La final que va a ser para el Club Deportivo Guadalcacín. La cuenta atrás
del conjunto guadalcacileño, que pasa a la final del Campeonato de España de Clubes Base categoría infantil. El Guadalcacín, que ha vencido por 8-5 en un partido muy competido ante unos alcázares que no le han perdido la cara casi en ningún momento, pero que se han encontrado finalmente con una inspiradísima Leire Montero, que marcó diferencias en el tercer parcial. Les dejamos con las repeticiones de las mejores jugadas, los aplausos de ambas hinchadas, los gestos de fair play entre ambos equipos, mejores jugadas, y nos vamos a la otra semifinal. Nos vemos en apenas un par de minutos. Preparados y preparadas para este partido de semifinales.